Bueno, eso vamos a revisar un poco de el proceso de absorción. Entonces, el proceso de absorción sabemos que se da entre una mezcla gaseosa y líquida. Por lo regular, entre mayor área de transferencia haya, en mayor se va a dar el proceso de absorción, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos un esquema del proceso de absorción, que es un proceso de interfaz. Aquí en este lado tenemos fase gaseosa. Esta sería la fase gaseosa. Y de este otro lado tendríamos a la fase líquida, ¿sí? Y entre ellos va a existir una interfaz. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener en la fase gaseosa, si es un proceso de absorción, vamos a tener una concentración alta del componente A. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que ya en el gas, ¿sí? La fracción mol de A en el gas va a ser alta, ¿sí? Porque ese es el componente que le vamos a estar quitando. ¿Sí? Ahí, a medida que se acerca a la interfase, esa concentración va a ir disminuyendo. Entonces vamos a tener una fracción mol de A en la interfase, pero del lado de la fase gaseosa. Entonces el flux másico va a ir de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta concentración va a disminuir en la interfaz, y de ahí vamos a tener una concentración alta en la interfaz pero ya del lado de la fase líquida vamos a tener una concentración alta del componente A en la interfaz, y a medida que nos vamos alejando de esta interfaz va a ir disminuyendo esa concentración hasta esta concentración de la fracción mol de A en el líquido. Ok, bueno. Entonces, tanto nosotros podemos expresar que la cantidad de A que se va a estar transportando desde la fase gaseosa a la fase líquida va a ser igual a un coeficiente de película. En este caso va a ser de la fase gaseosa, y va a haber una diferencia entre la concentración o la fuerza motriz, la concentración de A en el gas menos la concentración de A en la interfaz, ¿sí? Pero esto solo del lado de la parte gaseosa. Y también lo podemos calcular con un coeficiente de transferencia de película por la diferencia de concentraciones, de la concentración de la interfaz, la concentración de interfaz de la fase líquida menos la concentración de A en el líquido. Esto es en la fase líquida. Por lo tanto, si igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que KY sobre KX, bueno, no, mejor al revés, ¿sí? Pasamos a KX' sobre de KY' será igual YAG menos YAI sobre de XI, perdón, a ver, este lo paso de este lado y este lo regreso de este lado. Entonces, sí, entonces esto sería XI menos XAL. Pero en este caso cambio de signo, entonces el signo lo pongo de este lado, KX' sobre KY', y esto lo cambio de signo, me quedaría como YAG menos YAI sobre de XAL menos XAI. Y el signo de este cambio de este cambio lo pasé de este lado.
Ujú. Entonces quiere decir que vamos a tener la relación entre de los coeficientes de película se va a relacionar con las concentraciones en la interfaz y la concentración en el gas y la concentración en el líquido menos la concentración de la interfaz. Estas dos serían las concentraciones en la interfaz y estas serían las concentraciones en el gas y en el líquido. Y esto sería igual a una relación de los coeficientes de película. Pero en este caso, nosotros también podemos tener coeficientes de transferencia de masa y podemos calcular la transferencia de masa de una interfaz a otra utilizando coeficientes KY que van a ser igual a YAG menos YAI en la interfaz, y esto va a ser igual a KX por XI menos XAL. Y estos coeficientes KY y KX va a ser igual a van a ser igual al coeficiente de película sobre de una diferencia de 1 menos XA, pero esta diferencia va a ser promedio logarítmica. Y igual también K'X sobre de 1 menos XA logarítmica. Y pues en este caso ¿cómo calculamos esa diferencia logarítmica? Pues va a ser parecido a como calculamos la temperatura promedio logarítmica. La temperatura promedio logarítmica nosotros la calculamos utilizando la siguiente fórmula. La delta T media logarítmica la utilizamos la calculamos como delta T1 menos delta T2 entre del logaritmo natural de delta T1 sobre de delta T2. Algo parecido es como vamos a encontrar esta diferencia logarítmica, porque 1 menos y a logarítmico, media logarítmica, va a ser igual a 1 menos y con de y ahí en la interfaz menos 1 menos y ag concentración en la fase gaseosa sobre de el logaritmo de 1 menos y ahí sobre de 1 y ag. Así encontramos esta diferencia promedio logarítmica. Y de la misma manera para x, entonces 1 menos xa promedio logarítmico va a ser igual a 1 menos xal menos 1 menos xa sobre de logaritmo de 1 menos xal sobre de 1 menos xi. Entonces, a final de cuentas, esta ecuación, cada uno de estos coeficientes va a ser igual a KY, va a ser igual a K, coeficiente de película, por 1 menos YA logarítmico, o KX va a ser igual a KX de película o coeficiente de transferencia de película sobre de la diferencia
logarítmica de concentraciones. Entonces, a final de cuentas, esta ecuación la vamos a convertir en NA o flujo de transferencia. Va a ser igual a K de película sobre de 1 menos YA. Este sería logarítmico. Multiplicado por YAG menos YAI. Y esto va a ser igual a X, el coeficiente de transferencia de película, sobre de 1 menos XA logarítmico por XAI menos XAL. Entonces, con esta y con esta fórmula podemos calcular la cantidad de masa que se está transfiriendo desde la fase gaseosa hasta la interfaz. Otra cosa que podemos observar es que nosotros podríamos convertir esta ecuación en una relación entre coeficientes de transferencia de película. Entonces nos quedaría como este está multiplicando, lo voy a pasar de este lado dividiendo. Entonces sería KX' sobre de KY', el coeficiente de transferencia de película, sobre de, bueno, en este caso esto va a estar multiplicado, este está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces sería dividiendo sobre de 1 menos XA promedio logarítmico, y este está dividiendo, entonces quedaría dividiendo a esto. Entonces todo esto lo pasamos de este lado, ¿sí? Está multiplicando esto, lo pasamos de este lado, entonces se quedaría 1 menos YA logarítmico, y esto va a ser igual a, bueno, esto se queda de este lado, entonces quedaría como YAG, bueno, le voy a quitar el paréntesis, ya no lo va a necesitar, entonces sería YAG menos YAI sobre de XAI menos XAL. Entonces, bueno, tenemos esta relación en realidad va a ser una pendiente. Podemos calcular con esta ecuación. Voy a ponerla por aquí. Esta relación que tenemos aquí de este lado sería la pendiente de esta línea entre el punto y entre el punto P y el punto M. Entonces, en la línea de equilibrio es donde vamos a estar encontrando las concentraciones en la interfaz, ¿sí? YI y XI. Y en cualquier otro lado vamos a encontrar las concentraciones de líquido y de la fase gaseosa. Entonces tendríamos a YAG en cualquier parte, acá arriba, porque si no, si lo tenemos acá abajo, acuérdense que sería proceso de desorción, entonces acá arriba sería proceso de absorción. Entonces, en este caso, esta es la línea de equilibrio. Aquí tendremos a YAG y XAG, XAL, perdón. Entonces, para encontrar
los coeficientes de transferencia y calcular qué tanto se está transfiriendo de masa desde la fase gaseosa a la fase gas. O sea, lo que nos interesa calcular es esta cantidad, ¿sí? No tenemos los coeficientes. No tenemos los coeficientes, entonces queremos calcular los coeficientes en base a las cantidades o a las fracciones de A y de X a L. Entonces con A y X a L nosotros podemos obtener este punto P, ¿sí? Las coordenadas de este punto P van a ser X a L y Y a G. Y las coordenadas en la interfaz o las fracciones molares en la interfaz se van a encontrar con los coeficientes de transferencia de película, pero en este caso trazando una línea con esta pendiente de la relación de los coeficientes de transferencia de película hacia la línea de equilibrio. Con eso vamos a poder encontrar Y y YX. Y utilizando iteraciones podemos encontrar estos coeficientes de transferencia de película y las fracciones de las fracciones de A en la interfaz de la fase gaseosa y las fracciones de A en la interfaz de la fase líquida.